Vamos a grabar aquí. Bueno, pues sesión dedicada, entonces, como siempre, sesión dedicada a Julián Navarro, a la Hermandad de la Semana Santa, que es el título del libro. Entonces, bueno, pues me parece que le debe de tocar a la señorita Marusha correspondientemente. Así Bueno, que cuando usted quiera, vale, adelante. pues bueno, chicas, chicos, os tengo que decir que por poco no vengo porque no me acordaba ni del título. Hace un mes que lo he leído, vamos, he terminado hace un mes y es que no me acordaba de nada, he tenido demasiados problemas y no me acordaba, pero he estado repasando, pero vamos, estoy muy flojita, estoy como para un Muy buenas tardes, Carmen. 4. No para más. Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver. Perfecto, ¿Quién ha seguro que lo venido? haces bien. Venga, ¿Quién ha venido? Carmen, Carmen. Ah, Carmen. Hola. Mm, Pues nada, Hola, muy buenas tardes. Buenas buenas, tardes. Carmen. Bueno, pues allá empezamos. A mí Julia Navarro me gusta mucho. Me gusta mucho. Es una narrativa para mí me parece muy asequible. Y en esta, como crítica, digo que tiene nombres hasta aburridos. Nombres. Y que y me ha despistado mucho. He tenido que volver y volver y volver y tal. Y entonces, pues mira, creo que no me ha gustado como me gustó, por ejemplo, ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? ¿Cómo es? ¿Quién soy yo? Sí. La primera que escribió, que me encantó, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, que se vaya de unos sitios a otros me parece estupendamente, lo hace genial para mi punto de vista. Aunque ya podía poner una notita que decía que me voy al pasado, que me voy al presente, que me voy al... Así, porque hasta que no ves los nombres eran como los del pasado y los del presente. Entonces, bueno, pues es todo el lío que hay sobre la sábana blanca de Turín, que yo todavía no sé si realmente está en Turín y se lo regaló el último de los que hubo, el francés. No, del francés, el último no. ¿De quién fue? Pues no lo sé quién. Sí, Humberto. la Casa de Saboya. Sí, Humberto de Saboya, ¿no? sí, sí, Humberto de bueno, Saboya que se lo regaló al Papa, al que había antes. Y entonces, no sé si eso es verdad o es mentira, pero pues bueno, son los tejemanejes de... Yo lo califico como los tejemanejes que hay entre la Iglesia y el poder. Y en este momento, pues era el poder que estaba metido en la Iglesia y entonces todos peleaban por el poder y el poder era eso, que si Jesucristo era real o no era real, y entonces el que más supiera y el que más peleara, pues, pues eso, era el que se quedaría con la sábana. Y entonces, pocas cosas. Me ha horrorizado los que se llaman esto, leales a la causa, que se cortaran la lengua, o sea, así, porque les daba la gana, una castración porque les daba la gana, para no poder hablar y acusar a nadie. Y bueno, pues la chica me parece la que cuenta la narración, pues también, bueno, la que cuenta la narración en el momento actual. Y me parece muy interesante que se va de un sitio a otro también y tal. Y lo que yo no es, me ha pasado un poco como cosa extraordinaria con Navarro, porque con Navarro yo siempre me encariñaba con alguien, o de aquí o de allí o de allá o de allá, o primeras figuras o segundas. Aquí no había ninguna personalidad que me atrajera. No. Pues esta sí, está bien, me ha gustado, tal, pero no me ha gustado ni la séptima parte que quién soy yo. dime Eh, quién eres. La dime novela quién se eres. llama así, dime quién Ay, eres. gracias, Dime hijo. quién eres, ¿Ves? sí. ¿Ves? Algo anda mal en mi cabeza, ¿eh? Que no es la edad, anda mal algo. No pasa nada. Entonces, pues eso, esto,
pues eso, que de las que he leído de ella, pues esta me ha gustado. Me ha entretenido mucho, iba mirando a ver el siguiente, a ver dónde está. Me ha encantado, hice y los pasé, pero porque me gusta la genealogía mucho. Y entonces miraba y tal, pero, y sobre todo que para mí ha sido leíble muy sencillo, Muy de buenas todo. tardes, Cruz. Perdón, Hola, ¿qué tal? en el coche por Buenas, lo que te veo, venga. anda con coche, incluida. Eso, esto mejora, esto mejora. Ahora la próxima en barco y en avión. Venga, venga. Total, Seguimos. Perdón por la interrupción. Sigue. no, me encanta. Esto, pues eso, que la lectura yo creo que es muy inteligente, está muy bien informada de todo, por supuesto, porque está que si unos, que si otros. Luego después cómo va evolucionando, de que se va primero a Francia, después a Turín y después pues yo no sé si con el Papa es que se quedó ya en la iglesia en Roma o sigue en Turín. Eso Sigue en ya, Turín. en Turín, vale, pues muchas gracias. Pues en Turín, pero a poder del Papa. Y pocas cosas más. Ah, eso, que no tengo ningún personaje que diga ahí, que siempre hay un personaje atractivo, hombre, mujer, niño o perro, me es igual. Pero aquí atractivos de personalidad no me han gustado, no me encontraba con ninguno. Y el que me parecía que iba a ser el de los Lerín, Lerín, Augusto, Y se no lo llama sé. Lerín, el ¿Quién? de, el de la Lerín no hay ninguno, pero bueno, venga. Lerín. Por eso digo, ¿qué se parece a Lerín? Que es como es un ¿A cura. quién te refieres ahora? Ah, es el cura. Se llamaba Ives. O Ives, o Ives, como quieras. Ese, Y ve, ese, sí. que me El parecía padre Ives. que prometía, pero que prometía de personalidad, y luego me lo matan y ya está, y ya se murió. Y ya está. Y creo que acaba un poco demasiado dramática, que se mueren hasta la punta O, para mí, a mi gusto. Que parece que el único que sobrevive es la sábana santa y pocas cositas más ya. Y ya lo siento mucho, de verdad que para la próxima yo tenía apuntes cogidos, pero cada vez que he cogido el libro salía uno y no estaba subrayado. Que lo he ido, yo subrayo muchísimo y además pongo notas marginales, tal, pero no los he encontrado. Entonces no he podido recordar mucho. O sea, mis disculpas por la edad que tengo, pero no, por la edad No que hay tengo problema y que no he ninguno. repasado, y que no, que he repasado, pero que no es Has repasado. suficiente, pero que no es suficiente, no ha sido suficiente. Has repasado, eso seguro. Bueno, Eso. bueno, pues continuamos entonces un poco ya. Eh, Isabel, sigues tú, venga. Ok, pues Venga, venga. de todas maneras, gracias Marusha por sugerir el libro. Yo leí el otro que mencionabas y me gustó también, aunque claro, es Ah, otra cosa, otro tema. Leí el otro que tú mencionabas de la señora Navarro, pero ahora con este, bueno, gracias por sugerirlo, por la recomendación, pues es una novela, vamos a decir que tiene como un poquito de todo, diría yo. Digo que es amena, es interesante, hay algo de intriga, algo de misterio, algo un poquito como de novela negra, eh, como que creo que viene salpicada de un poquito de todo. Y estaba confundida con el Santo Sudario y la imagen de la Verónica. Pensaba que era la misma, pero son dos No, cosas distintas. no, sí, sí, sí. Sí, sí. Pues hay pero un bueno, santo sudario en Oviedo. sí, pero de todas maneras están relacionadas porque Mm. pues, las dos impresiones supuestamente ocurrieron durante el mismo proceso cuando Jesucristo va en el Calvario o por el Calvario y más o menos, pero bueno,
independientemente de eso, como les digo, tiene un poquito de intriga, de misterio, algo de crimen. Y dentro de todo lo interesante, pues sí habla de los procesos históricos, cosas que ocurrieron y que nos refrescan un poquito la memoria, porque quizás todos hemos aprendido un poco, ya sea en el colegio, si fuimos colegios católicos o en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, hemos aprendido sobre estos procesos. Y sí, es interesante todos estos procesos históricos. También es importante señalar la importancia de los símbolos en la fe. Hay creencias que usan mucho los símbolos y hay otras que no les está permitido simbolizar, por respeto pues a los, a las deidades o personajes importantes. Ajá. La iglesia, también la iglesia habla de la iglesia y su poder, lo que fue ocurriendo durante la Edad Media, las cruzadas, eh, y me trae un poquito a la mente lo que está ocurriendo ahora, que son unas nuevas cruzadas, porque en las antiguas cruzadas teníamos quizás la excusa de la fe, pero que yo creo que las Como razones excusa eran está bien. sí, las razones eran muy otras, Exacto. pero bueno, la fe, los símbolos, la iglesia y su Claro. poder, la iglesia y su poder que ha sido inmenso, porque el poder de la iglesia tiene unos tentáculos que llegan a todas partes y lo interesante es que aparentemente estas dos fuerzas de las que hablan ahí, el libro, esta señora, como eran los templarios, Ujú. y todavía, quizás todavía eso, algunos de esos elementos todavía persisten. No son templarios, pero tenemos, por ejemplo, los caballeros de la Cruz de Malta, Sí. este, que la iglesia, el Opus, todavía tiene mucho poder. O sea que vemos que esos elementos históricos, pues no son tan históricos, están muy en el presente todavía. O sea que la No están novelita tan atrás en el tiempo. sí, la Templarios los hay novelita, hoy actualmente, ¿eh? sí, Es sí, decir, sí, por eso templarios digo, los hay hoy. La sí, orden por del eso temple digo, existe. sí, y los caballeros de Malta, pues, También, también. pues, o sea que todos estos elementos que eran muy del pasado, pues están muy en el presente todavía, porque la iglesia tiene todavía mucho poder también. Y bueno, eso podría decir la cuestión histórica, que eso tiene pues mucho valor, la cuestión de la simbología, el poder de la iglesia y lo que representaba la iglesia en el pasado y lo que representa ahora. Pues eso. Bien, pues seguimos, venga. A ver, Celine, ya que hace tiempo que no te vemos por aquí, venga, cuéntanos algo, venga. Bueno, yo no tengo gran cosa que contar, pero Bueno, empiezo por Julia Navarro, ujú, que a mí me gusta mucho, he leído casi todo lo que ha escrito y esta también me ha gustado. Mm, aparte de esa novela que habéis citado de Julia Navarro, sí, tiene otra muy interesante que trata de Israel y Palestina, sí, que se titula No dispares, que ya estoy muerto. bien, sí. Tiene un título muy... Pero Ujú, esta me encantó. Fue la primera que leí ujú. y está muy bien escrita y tiene una trama estupenda. Y esta actual también me ha gustado. Me ha gustado mucho porque la novela histórica siempre me ha gustado y esta tiene mucho de historia que conocemos muy bien. Y entonces hay una cosa, eh, yo no me creo que la sábana sea el sudario de Jesús.
No me voy a meter con los personajes de la novela ni de todo eso. No me lo creo, porque sí que existían. Lo del carbono Las 14. reliquias siempre existieron, pero hubo muchas cosas por ahí en medio y para adquirir poder sacaban reliquias de cualquier sitio. Y esta de la sábana sabemos que ha pasado por muchas, por muchos, hay, como problemas, no, circunstancias. problemas sí, claro, pero han hecho muchas cosas para saber si es real o no. Yeah. Y yo no me creo que sea real, porque con todas las vicisitudes que habría pasado durante los siglos, ¿dónde estaría ese trozo de tela? Por mucho que la guardaran. Yo me creo más bien que ha sido unos iluminados de la Edad Media que dijeron, bueno, vamos a sacar otra reliquia. Con esto que como la Iglesia quería poder, pues lo sacaban de donde pudieran. Y entonces está relacionado esto con la trama esta que hay, esta conspiratoria que hay en la trama. Y entonces estos, no sé si son templarios, si son illuminatis, qué son, pero sean los que sean, están en la historia también son reales. Pero, ¿qué sentido tienen? Porque como dijo Marusha, se cortan la lengua, matan a quien sea, todo eso lo hace el cristianismo por guardar una reliquia. Si son ellos cristianos, ¿por qué no la pueden tener los otros? Es incomprensible, ¿no? Para mí no tiene sentido esto, pero es una realidad. Y en el siglo XXI. Esto a mí me extraña muchísimo. Este fanatismo y estas cosas que existen, no los entiendo. No entiendo por dónde van los tiros. No sé qué buscan, no sé qué guardan, no sé qué quieren. Me gustaría entenderlo, pero no lo entiendo. Bueno. A ver, yo te doy una explicación, pero siempre mis explicaciones tienen que ver con el dinero. El poder está en la reliquia. ¿La reliquia para qué sirve? Para atraer gente. Esa gente que viene a la iglesia deja dinero. Entonces, deja donaciones, deja cosas y hace engrandecer la iglesia y en este caso la iglesia y el lugar. Esto tenía sentido en la Edad Media. No, porque, claro, no estoy de acuerdo, Selingri. Eso es hoy, actualmente. ¿Entiendes? Porque la gente sigue con lo mismo. Ten en cuenta que esta historia de las peregrinaciones, esta historia de todo ello, mueve mucha gente. Y la prueba la tienes en el Camino de Santiago, no hay más. Entonces claro, si ahora de repente alguien, por la razón que sea, se coge los huesos de Santiago y se los llevan para Múnich, evidentemente digo para Múnich o para Australia, me da lo mismo, de repente todo el Camino de Santiago va para allá. Y eso es dinero. En el fondo es dinero. No sé. ¿De dónde viene la sábana santa? Ahora no hay cristianismo. ¿De dónde la sacaron? ¿Y qué sentido tiene? ¿Quién la guarda ahora? ¿Quién es en realidad? Bueno, ya. Porque teóricamente no confundamos nunca lo que es la historia con la novela. Una cosa son dos cosas distintas, ¿eh? No nos olvidemos que estamos hablando de novela, ¿eh?
Entonces, Pero no por estamos allá, hablando de la Sí. historia. pero por allá No, es todavía hay otro. cristianismo. Tendríamos que hablarlo desde otro punto de vista. Lo- Pero la novela, ella lo que Los base, mudos no dejan de ser una fantasía de Julia Navarro. no es tanta fantasía. Hay diciendo un poco de Hombre, todo. de que del fondo de Sí todo lo del sí poder es es el cierto, dinero, eso sí yo es creo que no está en cierto, duda de nadie. sí es cierto que hay, Sí, digamos, en la patrística que se refleja ese acto, el tema de Abelgaro. Pero eso es una historia que Julia Navarro, en el fondo, lo que hace es una muy buena documentación. Sí, Sí, Se señor. documenta de muy bien. acuerdo, Entonces, totalmente. estoy de acuerdo con la documentación. Con la novela ya empezaría a estar más en desacuerdo, pero con la documentación sí. Entonces, claro, eso existió en su momento, ¿eh? sí, Existió en su momento, hasta que Éfeso, la ciudad de Éfeso, fue absorbida por los musulmanes. Pero claro, esa ciudad de Éfeso fue absorbida por los musulmanes y mantiene un cristianismo dentro. Entonces, para eso le llegó a ella para montar todo este recurso. Pero sí existieron esta gente que además, bueno, pues a través de estas, digamos, eh, documentación que puede quedar del momento, existe el tema de cortarse la lengua. Sí, Además, está bueno, documentado. un poco la Está tontería hoy porque si no hablas, escribe, chico, Exactamente. ¿entiendes? Pero claro, en aquel momento no había posibilidad de escribir. Entonces, sí que la posibilidad de que, aunque te torturen y aunque tal, que es lo que cuenta en la novela, lo que sucede con Abgaro y la gente el, el virrey, etcétera, que quedó allí, ¿eh? Pues fueron torturados y tal para que le dijeran dónde estaba. sí, Pero eso fue en su momento. Lo en demás es su novela. momento. Lo demás es Y en el actual, cuando la robaron la última vez, no salió en realidad, no salió otra vez esa secta, no fueron No, ellos, nadie en realidad eso sabe. yo creo que eso es una ficción de ella, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Creo, ¿Seguro? pues no lo sé. Yo es la idea que tengo ahora, ¿eh? Es decir, Bueno, pero hombre, a mí lo que me da la impresión es que parte de una serie de hechos históricos y a partir de ahí construye una ficción actual sobre la base de esa lucha por el poder, por el conseguir la Sábana Santa, pero que es toda una ficción en la actualidad. O sea, no me creo nada de lo que cuenta en la novela de que puedan ser hechos ni medianamente reales, no lo sé. O sea, evidentemente en Turín no ha habido derrumbamientos de catacumbas, evidentemente no ha habido muertos masivos por estos temas. Entonces, bueno, es algo que yo creo que es simplemente una novela, una ficción. No está sé, claro. de todas formas, yo parto de la base de que a mí personalmente tampoco me interesa demasiado el tema, o sea que no me creo lo de la Sábana Santa, no soy bastante agnóstica, no me he creído nunca nada de todo esto y pienso que son fabricaciones que sí que ha construido la Iglesia precisamente con intereses económicos. O sea, para tener pues cada uno su santo, su amuleto personal con el que mercantilizar y recabar determinadas historias y determinados privilegios. Su poder. Vender Isabel nos está pidiendo determinadas cosas. hablar. Y bueno, Venga, cuéntanos. Perdón. Pocas cosas más tengo que decir. Pues los símbolos eran importantes porque si la gente era iletrada, entonces decían que la mejor manera de llevar el mensaje era a través de símbolos, porque la gente pues no podía leer ni escribir. Y entonces era a través del símbolo que iban a representar lo que era la vida de Jesucristo, su historia y bla, bla, bla. Que por eso la simbología, según dicen que por eso es la simbología. Sí. Para llevar el mensaje era como presentárselo a muñequitos, vamos a decir, el mensaje a los niños es con caricaturas, pues eso, no sé si es cierto, pero ahora que estaban hablando de los símbolos y las reliquias,
hay un libro y es muy interesante y es además de humor. Tiene cierto humor que se llama La Reliquia y es una novela de esa de Queiroz y habla precisamente de un viaje a la Tierra Santa donde van a buscar una reliquia y bueno, y todo lo que ocurre ahí. Pues eso, Bien. gracias. Sí, sí, no, los símbolos está claro. Los símbolos sirven para precisamente para esto, ¿no? Bueno, no sé qué pasó con Cruz. Cruz no te vemos, pero bueno. Seguimos. Celine, ¿terminaste? Mm, Sí, a ¿Terminaste? ver, no sé, yo sobre esto nada más. Quizás sea incrédula yo, pero tenemos muchas cosas escritas y documentadas sobre la religión y sobre todas esas cosas que todavía ponerlo en duda hoy, yo por ejemplo no pongo en duda en absoluto la vida de Jesucristo. Tenemos más que suficientes datos para saber que sí que estuvo en este mundo. Ahora, que una cosa es lo que Constantino nos quiso enseñar y quiso transmitirnos, y otra cosa fue la vida de Jesús. Eso sí que es cierto, pero dudar de que Jesucristo fue un ser muy especial que vivió con nosotros, sí me lo creo, Es decir, totalmente. eso no tiene, en este momento es cuestión de fe, cuestión de tus creencias, de cada uno de sus creencias en realidad, y Sí, tampoco tiene mucho que ver con la novela. Es no, decir, en en este momento, absoluto. es decir, Pero es lo que que, creamos como cada uno de decía nosotros, la pues señora, me parece correcto. no sé cómo se ¿Entiendes? llama, Es decir, que lo pone todo en y tela de totalmente juicio, respetable no. también, ¿eh? Totalmente respetable, por supuesto. ¿Eh? Entonces, ahí no te puedo decir nada, pero sí que con respecto a la novela es lo que podemos discutir o lo que podemos hablar, nada más, ¿no? Yo ahí apunto una cosa, que estáis diciendo uno y otro. Se habla de la iglesia como poder, que no es lo mismo que la iglesia como sostenedora de la desgracia ajena. Cuando se cree mucho, yo creo que los religiosos, y también se ve en la Edad Media, como cuando que tiene que llover, que tiene que llover, rezaban a su Dios para que lloviera. Entonces, que cuando hay una temporada muy mala, pues eso, la Edad Media, pues se centra mucho en Dios, que no tiene que ver que luego después el poderío de la Iglesia, y que el poderío de la Iglesia ha sido desde que el mundo es mundo, y esto que detrás del poderío de la Iglesia es como el poderío de ahora. Después de cualquier poderío lo que hay es el dinero, porque es lo que más da poder. Y entonces, Desde que el mundo cualquier, es mundo, la gente, los seres humanos siempre han creído en algo, en algo. pero porque Fuese lo que son pobres, fuese. Y pobres cuando porque estaban, pobres y enfermos. sí, pero la Iglesia, cuando adquiere poder, es después, cuando crean esta iglesia falsa. Cuando Constantino crea esta iglesia falsa. Aquí empieza el poder. Bien, eso o podría llevarnos a discutir otro día sobre ese tema, pero seguimos hablando del libro. Bueno, a Bueno, ver, en este momento seguimos hablando del libro porque si no, no podemos estar aquí hasta pasar mañana por la noche. Y bueno, en principio, veamos un poco el libro y ya está. sí. Eh, mm, Carmen, venga, ya que medio contaste algo antes, sigue. Nos queda Tina y nos queda Cruz. Venga. Sí, bueno, a mí el libro me ha entretenido, es interesante, es bastante activo en toda la trama, en cambiarte de escenarios, en llevarte de uno a otro, y se hace ameno. Lo que pasa es que a mí personalmente el tema me interesa poco. Yo creo que
este libro en concreto de Julián Navarro respondió a una moda determinada que hubo aproximadamente en la época que lo sacó. Salieron un montón de libros acerca de los templarios, cruzadas, sectas extrañas que funcionaban paralelamente dentro de la iglesia, y yo creo que responde un poco a este boom que hubo, ¿no? Pero en general es una trama que a mí no me resulta demasiado atractiva porque me siento muy distante de ella, muy separada, y no me vincula de ninguna manera, ¿no? Es algo que me resulta muy ajeno y muy extraño. Aparte, que, hombre, yo sí que parto y creo en la ciencia, y creo que sí que se han hecho, todos los estudios que ya se han hecho alrededor de la Sábana Santa demuestran que evidentemente es una mentira, o sea, es un montaje que se ha hecho pues precisamente para eso, para atraer peregrinos, para atraer adeptos, para vender bulas y reliquias y determinadas cosas, ¿no? Entonces, como es algo que no me gusta en sí, esta forma de jugar con el imaginario colectivo y de hacer creer a la gente en cosas que creo que no son reales, pues no me ha entusiasmado demasiado. Así como otras de Julia Navarro sí que me han gustado y me han resultado bastante más interesantes, esta en concreto no me ha traído mucho. Además, es un mundo en el que te mete el de estos templarios modernos, llenos de poder, un mundo también muy distante, muy ajeno. Entonces, no sé, a mí la novela en general no me ha entusiasmado, me ha entretenido, la he leído bien, se me ha hecho fácil de leer, pero lo que es la historia y la trama en sí me ha resultado bastante distante y bastante ajena. Entonces, bueno, se puede entrar, pero claro, creo que tampoco es el momento en precisamente todo ese simbolismo del poder, de las sectas dentro del mundo religioso, de la elaboración de reliquias y de la publicitación de reliquias para conseguir poder económico y poder de influencia, no solamente económico, sino de influencia sobre la gente, sobre los creyentes. Pero bueno, no sé si es el momento de meternos en estas disquisiciones Yo o creo que hablar no. sencillamente de la novela. De la Creo que está novela. bien Es lo que construida tenemos que hablar, sí. y bueno, sin más, nada más. Bien. Bueno, pues nos queda. A ver, Tina, venga, vamos. Y así ya, Cruz, ya estás en casa. Bueno, Sí, bien. sí, sí, ya estoy Venga, aquí. correcto, venga. Y os he escuchado a todos, muy interesante Bien, todo muy lo que bien, decís. venga. Bueno, venga, ahora seguimos con Tina. Cuéntanos. Pues no había leído nunca nada de Julia Navarro. No me ha gustado, no me ha gustado para nada, me ha parecido un libro de gasolinera, horroroso, terrorífico. El estilo literario, no voy a decir que es simple, voy a decir que carece de estilo literario. Incluso había cogido algunas frases que yo decía, ¿cómo alguien puede escribir esto? Cuando dice que de repente se me aproxima una silla para mi sorpresa, para describir que era una persona en silla de ruedas. O sea, me parece tremendo, me pareció horroroso. Bueno, también Entonces, eso hay que, a veces, sí, en todas estas cosas, como son libros que están bajados a PDF, a veces hay que, bueno, pues no, ir con no, un poquitín de tal. pero yo creo que sí que escribió eso. Y Sí, sí, no entonces, te digo que no, no es es cosa como... tampoco, bueno, normal en Yo ella. creo que si me pedís a mí que escribiese un libro, lo haría igual, o sea, con las coletillas de y entonces dijo y de repente fue Ya, y el otro o sea, me pareció tremendo. 700 páginas, me sobraron 525. El ritmo me pareció espantoso. De repente hay unas batallas súper tremendas, súper rápidas, no sé qué, y luego ya hay una historia súper pesada, súper densa, súper lenta. Mal, no me gustó. Los personajes, demasiados personajes, la mitad para nada. O sea, dices, ¿para qué pones no sé cuántos policías solo para decir que el uno tiene celos del otro? Me sobraron personajes. Luego los personajes me parecieron planísimos. O sea, ninguno me transmitió nada, o sea, más que el estar ahí. Y bueno, pues eso, el ritmo este no uniforme me puso nerviosa. Y luego ya, pues lo que es la historia, pues bueno, pues no es un tema que me atraiga. ya, Y me parece que es un tema como muy,
ya muy manido, la Sábana Santa, los templarios y yo qué sé, pues el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento pues ya está escrito, no me gustó, no creo que, me Bien, parece simple, demasiado simple. eh, bueno, pues muy bien, pues terminamos, bueno, Cruz, cuéntanos tú. A ver, ya que has Bueno, estado ahí a la escucha, bueno, os he estado escuchando a todas. Tendría muchísimas cosas que decir de muchos temas, pero voy a ser obediente y me voy a ceñir a la novela, claro, claro, ¿vale? claro, claro. Y además de ser obediente, también voy a ser cuidadosa con las palabras, porque, Ya. bueno, creo que se han tocado temas que son delicados que a lo mejor se podrían enfocar de otra manera. Vale. Dicho esto, a mí el tema de los templarios, de las cruzadas, de toda esa historia y también de la historia de la Iglesia me apasiona, porque a mí la historia me apasiona. A mí Y también. además es que es un reflejo también del ser humano, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho. Lo que pasa es que en la novela, no sé, claro, toca tantos momentos y tantos temas que no profundiza en ninguno, entonces se me queda un poquito corto eso, ¿no? O sea, ahora Sí. mismo yo tengo ganas de ponerme otra vez a leer historia y en meterme en profundidad con esos temas y seguir la historia de los templarios desde la caída de Troyes, ¿no? Ujú, Sí que había leído algunos libros sobre templarios, pero bueno, siempre lo sabía. El último templario, uno de ellos, un libro muy bueno que ujú, si os interesa el tema, podéis mirar que es muy interesante. El tema de las reliquias también considero que es un tema profundamente humano. Yo creo que el hecho de que la sábana santa sea o no sea auténtica, que si el merece un trozo poco de de debate. la cruz de Cristo es un auténtico, desde, yo quiero ser creyente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No sé si lo soy Ujú, del todo, pero quiero serlo. Entonces, pero a mí eso no me añade nada, no aporta nada. Eso es herencia de una época, de un momento, de una cultura y de unos hombres, bueno, pues más primitivos, porque es una cosa, ¿no? Y que ahora mismo se perpetúa, pues claro, como miles de supersticiones y de cosas que hay en todos lados, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que refleja también la naturaleza humana y es curioso. Estoy de acuerdo con Tina en que los personajes son planos, no hay, Eso, y con Marusha también lo decía, eso ¿no? lo digo. No hay ningún personaje que digas, es un personaje redondo, no. Yo creo que Julia Navarro lo que quería aquí era mm, contarnos un poco la historia de los templarios, investigó, sacó cosas, bueno, de los templarios y de la Sábana Santa y demás, y luego, pues, añadió unos personajes para que esto se convirtiese en una novela y no en un documental, ¿no? Y entonces, no ha sabido aunar una cosa y otra, ¿no? Quiso hacer una novela histórica. Bueno, en ese sentido, la verdad es que me ha decepcionado la novela. La he leído entera, pues mira, precisamente haciendo el Camino de Santiago, porque Ah, yo tengo un grupo que hacemos etapas del Camino de Santiago y en esto discrepo contigo, Augusto. Yo creo que aunque se llevasen los huesos de Santiago de la urna de Compostela, daría igual. O sea, yo creo que el Camino de Santiago para mucha gente puede tener una componente espiritual, ¿no? Bueno, pues de peregrinación, de y- deshacerte de cosas, porque realmente, bueno, pues es un esfuerzo y se seguiría haciendo. Y luego tiene componentes culturales, porque claro, pasas por unos sitios preciosos, con mucha historia y tal. Y creo que no lo religioso puede estar en algunas personas, pero En parte ese es comparto tu lo opinión, cultural. pero sí, también, sí, sí, comparto parte de tu pero opinión, ya creo sabes que lo el que hecho opino de de ir a ello. ver, de que los huesos estén allí o no, para algunas personas seguramente sí, pero bueno, en general, pues Sí, bueno, tiene así menos importancia, ¿no? Pero bueno, y yo creo que nada más, o sea, desde un punto de vista literario, pues no es la bomba, la verdad. Hemos leído cosas mucho mejores, mm, ¿no? Eh, y luego pues tienes, bueno, un poco lo que os he dicho, ¿no? Y eso, insistir en que yo creo que el hecho de que sea verdad o no sea verdad no añade nada a- en al este sentido caso, religioso en el caso que lo haya, ¿no?
A la novela tampoco es un tema de ahora discutir de que si la sábana santa es o no lo es. Es decir, la novela tiene que ver con unas cosas que se ha sacado ella y punto. Eso está muy claro. Dime, Isabel. Mira, sobre la simbología, bueno, andaba con mi esposo allá por Pontevedra y había una farmacia que se veía que era una farmacia muy antigua y con todo el carácter y el sabor de las cosas de De muchos antes, años sí. atrás. Y lo más interesante es que vendían velas y esas velas son para hacer peticiones especiales en la iglesia. Y como son unas peticiones especiales, tiene la forma de aquella Son los cuestión por la que votos que se llama, sí. Sí, Se llaman exacto. votos. Exvotos. Sí. Pues Votos, sí. entonces En habían, formas anatómicas, perfectamente. sí, Manos, pies, un pecho, etcétera, eso. de todo. Y entonces eso pues me sorprendió y, y no dejó de parecer un poquito, hasta cierto punto, pues como teatral. tenía sentido del humor, ver un pene para Sí, llevarlo a sí, la también. y unos senos y cosas así. Sí, Y bueno, pues quiero decir que eso en algunos grupos y en algunas culturas it prevails, todavía está ahí. sí, Y para el que cree, pues está bien, y si no cree, está bien, pues sí, nada. claro, claro, evidentemente. Eso, La novela, pues la señora no creo que haya querido hacer una obra maestra, no. acuérdate. La señora quería hacer una novela y los escritores, eh, no quiero decir que, ay, no sabría qué palabra usar en este momento, pero no son como los mercaderes del templo, pero hasta cierto punto los urgen a escribir, tienen unos compromisos y la señora dijo, pues mira, hago esta novela y no es una Y ya está. excusa, pero quiero decir que no, me da la impresión de que quiso hacer una novela entretenida sin mucha profundidad. Pero bueno, pues eso. A ver, yo os digo dos o tres cosillas más. Sí, es cierto. Yo la novela tampoco. En general, Julián Navarro no es un personaje al cual le tengo cierta devoción. Al contrario, me parece una mujer que no da definido las cosas. He leído dos o tres cosas, tampoco más, porque no es una cosa no es digamos, no es una novelista que me guste demasiado, ¿no? Pero bueno, en este caso en la novela bueno, salió que Julián Navarro quería, Marusia, hacer una novela sobre Julián Navarro y la más cortita que yo tenía en este caso era ella, porque las otras llegaban a 900 o 1000 páginas y aquello era casi prácticamente imposible de poder hacer, ¿no? Eh, Yo supongo que a estas alturas todos sabéis que yo evidentemente, bueno, pues en cuanto a la religión, sí conozco mucho de la religión a través de la historia, a través de la historia del arte, pero yo en este caso no tengo nada que ver con ella. Considero que no tengo nada que ver con ella y que me considero ateo prácticamente y nada más. Pero eso no significa que no respete a nadie. Decir, por supuesto que entiendo perfectamente la historia de lo que son las reliquias, entiendo perfectamente todo ese mismo tema y sí estoy de acuerdo también contigo, Cruz, en cuanto que, que la sábana santa refleje el cuerpo de Cristo, ¿no? Carece mucho que sea real o no, tampoco carece mucho digamos, de ese valor que podría tener. Es cuestión de creer o no creer y ya está. Y la fe no tiene nada que ver con la realidad del tema, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso, valores que podemos encontrar en la novela. Los personajes, como habemos dicho todos, son muy planos. Eh, Bailamos, saltamos de un lado a otro, no hay una relación clara, no hay una hilación tampoco correcta y por lo tanto la novela es un poquitín, bueno, pues así un poco floja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es lo que yo prácticamente opino. Eh, no tiene nada que ver con lo que opináis vosotros o lo que sea, ¿no? Pero en estos momentos es lo que yo así encuentro.
os puse, ya voy a compartir pantalla, a ver si puedo compartirla, y os enseño, a ver si os puedo enseñar, en este caso, el cartel que os hice de Julián Navarro, donde trato de expresar un poco los papeles que yo he encontrado. Ujú. No he señalado ninguna frase de ella porque no me enamoró ninguna, ¿no? Os estoy poniendo dos personajes por Barba, dos personajes de los mudos, por llamarlo de alguna manera, dos personajes de la policía, a Ana Jiménez como personaje extraño que aparece ahí, que parece que es el dios de todos los dioses en cuanto a que lo encuentra todo, soluciona todo, pero al final termina muriendo. Y entonces, bueno, pues sería un poco ese tema, ¿no? Pero sí que me parecen importantes varias cosas que sí quiero recalcar así un poquitín. El tema de la fe y la razón es un poco lo que hemos hablado hasta ahora. O creo o no creo. ¿Me parece bien o no me parece bien? Entonces, ese encontramiento entre la fe y la razón trata de reflejarlo también un poco en la novela, ¿no? Aquello de que digamos, los expertos analicen la sábana santa o no la analizan y encuentran que la sábana santa es tejido de tal y de cual, bueno, pero frente a la fe, que se dice que aquello es el cuerpo de Cristo, ¿no? Otra cosa es otro aspecto. También fijaros que también es muy curioso. La sábana santa sale digamos, de Asia, ¿no? Pero claro, ¿dónde termina esa sábana santa? En Italia, pero no en el Vaticano tampoco. Es decir, esa historia de europocentrismo, perdón, me parece importante. El ombligo del mundo es Europa. Y sí, en cierto aspecto, pero es decir, lo fue en ciertos momentos, pero no lo es ahora. Pero aún así sigue cortando el bacalao. Bueno, pues no sé hasta qué punto. Eh, el aspecto de la iglesia es un papel muy importante, porque la iglesia en este momento lo está en la novela de esta chica, la iglesia lo maneja todo, ¿eh? Lo maneja absolutamente todo. El secreto como arma también es importante, ¿eh? Y entonces ella lo define en la novela como un secreto para poder continuar, en este caso, eran los efesios, aquella idea de Adagio y demás gente, para poder mantenerse, pero al mismo tiempo también el secreto de los templarios para poderse mantener y poder estar a oculta de todo, ¿no? El poder de la reliquia también está reflejado en la novela. Por otra parte, entra la historia contra la ficción, ¿eh? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues lo que contábamos antes de aquella historia digamos, los efesios, porque vivían en Éfeso, entonces contra esa ficción que va a hacer posteriormente en cuanto a estos, a Mendeleev, que es el que llega, el mudo que suelta a la policía, ¿no? Esos son aspectos que me parecen interesantes o importantes que quedan reflejados así un poquitín en la novela. Daros cuenta también, pues eso, que esos templarios estarían en todos los lados, parece ser que ese secreto mueve montañas, ¿eh? Y entonces estarían en la cumbre del mundo. Pero claro, eso evidentemente, eso sería una cosa, digamos, prácticamente de la Julia Navarro, ¿no? Por otra parte, hay otro aspecto que también me resulta intrigante. Hay una novela que se publica precisamente un año antes, en el 2003, que es el Código da Vinci. El Código da Vinci de Dan Brown, bueno, pues habla de los Illuminati, etcétera, 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 pero también es otro tema, digamos, de carácter religioso, y metido el Papa por el medio también, etcétera, y toda una serie también como una especie de novela negra, de asesinatos, de mezcla de distintas cosas, etcétera, que me parece también interesante. Entonces, no sé si Julia Navarro sigue un poco la, la línea de Dan Brown, ¿eh? En cuanto a la historia esta del Código da Vinci. Pero bueno, eso podríamos advertirlo en este libro porque después los libros siguientes de Julián Navarro derivan hacia el tema de los palestinos y el tema de judíos y palestinos y ese problema
que está teniendo, o el tema que decía antes Marusha de la guerra civil nuestra y cómo va a vivirlo esta mujer a continuación, ¿no? Bueno, pero me parece, sí, interesante en cuanto a eso. Mm, Novela para pasar el rato, sí, pero nada más. Es decir, yo también entendería, sí, estoy totalmente de acuerdo con Cruz, que hemos leído cosas mejores, y dejo de compartir, ya os lo mandaré después, que sí que hemos leído cosas mejores y una novela para leer, bueno, pues para poder pasar un tiempo, se lee bien y tampoco es una novela desagradable totalmente, vaya, que eso tampoco lo creo, ¿no? Que te guste más el tema histórico o te guste menos el tema histórico, bueno, pues eso no lo sé. Eso ya depende de los gustos de cada uno y ahí no podemos entrar. A unos le puede gustar ese tema, a otros no le puede gustar. Pero bueno, sí es cierto que la novela histórica siempre tiene un poco de gancho, y bueno, y generalmente pues resulta atractiva también. Entonces, bueno, un poco es lo que tenemos. Para los que formamos parte un poco del mundo de la historia, pues evidentemente nos resulta más atractiva, sobre todo cuando nos cuentan algo que en realidad sea real y que sea histórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, pues la novela histórica nos toca un poco la vena, pero bueno, un defecto de formación y evidentemente. Entonces eso es un poco lo que sí tenemos. Mm, lo demás, podemos seguir hablando mucho tiempo, pero sobre el tema de religión, creer, no creer, etcétera, etcétera, y todos esos aspectos que me parecen muy bonitos y que bueno, que forman parte también de cada uno. Cada uno, a veces decimos que no creemos y después resulta que creemos en otra tontería, ¿no? Pero bueno, Sí. Mira, yo y quería decir una cosa con respecto, perdón, con respecto al Código Da Vinci. Yo leí la novela, la leí porque en ese momento mis alumnos la estaban leyendo todos. ujú, ujú. Es peor que esta, porque el Código Da Vinci dice muchas falsedades. Sí, O bueno, sea, pero a favor de hacer la trama más retorcida o más escalofriante o como queráis más llamarlo, larga. Yo diría que más larga. o más larga, introduce muchas cosas que desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del cristianismo no son ciertas, no son ciertas. Y creo que es un libro que hizo bastante daño en ese sentido, porque, bueno, todos los bestsellers que no son rigurosos, Son pues hacen bestsellers, daño, sí. porque engañan, ¿no? Engañan. Entonces, bueno, Es que creer que un solo, libro es la realidad, eso es un error claro. de lector novato. Sí, lo que pasa es que cuando se escribe como una novela histórica, entonces es Lo complicado, porque miras claro, la con gente ojos que de no historia. sabe, Yo la gente que entiendo no que una novela es sabe, una novela. Si quieres buscar historia, búscatela de otra manera. ¿Entiendes? no, Yo es lo no, que está entiendo. claro, pero bueno, Claro, eso, y es así. sí, yo también, Augusto, pero Claro, eso claro, no es, lo la sé, lo mayoría de sé, no la me cabe gente duda. no va por ahí, claro. Claro, Tú yo eres lo siento, profesor de pero historia, entonces, ¿qué quieres que te cuente? Eso también lo entiendo, pero es lo mismo que si yo ahora pones en YouTube o yo que sé, en TikTok una cosa y lo creen 300 millones de personas. Bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? y que efectivamente es así, sí, Y es es así, verdad, y es así. O publicas una es fake verdad. news y está todo el mundo de acuerdo con Ujú. aquella historia que no tiene ni pies ni cabeza, pero es verdad. Y ya está, y lo conviertes en algo viral. Y algo Pues que sucede y que todo el mundo Ujú. cree. Pero bueno, hay que entenderlo un poco en ese Está plan. claro. yo creo que Y, también además hay que el tema religioso Ujú. crea muchas discordias y que el tema histórico genera mucha curiosidad a todos los que somos históricos o que nos gusta la historia. Y entonces sería, aquí se unen las dos cosas Ujú. juntas. Entonces es mm, difícil, vamos, efectivamente, para Sí, mí, desde luego,
es que está muy bien documentada, pero desde el principio voy a escribir algo, por escribirlo. Pero vamos, que no sé, por eso no sabía yo en realidad ni dónde está si en Turín o está donde los papas. ¿Por qué? Pues porque desde el primer momento digo, esto es una historia y punto. Igual que las demás son una historia, las de Navarro. claro. A mí me gustan, pero no, porque con esta sí la veo fehaciente. A ver, yo diría otra cosa distinta, ¿no? Es decir, Ujú. tenemos la puñetera manía de cuando leemos una novela y vale, ya está. Y nos desentendemos de la novela como algo real, ¿no? ¿Como algo? Es decir, como algo real. Por ejemplo, Ujú, la novela que vamos a leer, de las lealtades, vamos a leer la novela y punto. Y vamos a entender de que, bueno, pues eso puede suceder o no suceder, en fin, nos da igual. Pero si leemos algo sobre que tenga un fondo histórico o que trate la historia, lo entendemos como real y como la realidad, como verdad. Y entonces ahí jugamos con dos valores que no sé cuál es la razón del por qué, o por lo menos esa es la impresión que me da a mí. sí, ¿Eh? sí, y a mí. Entonces, que cuando se lee Pues historia, porque todos algo presumen de que que se dicen la ponga verdad. un novelista a nivel histórico, no nos planteamos ni siquiera, a ver, este señor se ha documentado, no se ha documentado, o por qué escribe esto. Lo entendemos como Ujú, real, directamente. sí. Y eso es un error, porque a veces, claro, evidentemente es una ficción, yo puedo decir que me da la gana, es decir, como que llegaron los, no sé, los normandos y conquistaron Madrid, yo qué sé, y lo disfrazo Hombre, Augusto, de una realidad y ya está. Dime. yo, a ver, yo, es verdad que te tienes que cuestionar lo que lees y documentarte y ver si efectivamente el escritor es honesto con lo que dice, porque si lo que escribe es una novela histórica, yo entiendo que eso es contar una historia de ficción en un marco histórico. Entonces, la historia, la ficción es ficción, pero el marco histórico, si es una novela histórica, debería ser real. Entonces, ahí es Mm, donde, mm, eh, Diría que, a ver, ¿entiendes? debería, Porque, a ver, Augusto, si yo quiero que demostrar que luego, es blanco, que efectivamente no lo es. En muchísimas novelas históricas claro, se inventan cosas que no son historias, no están demostradas, ¿no? Pero bueno, ahí yo le meto no, una crítica al libro. O sea, claro, claro, si en una novela histórica me están poniendo como histórico algo que no es cierto, ahí yo hago una crítica. claro, Esta estoy novela totalmente de no es acuerdo, una pero novela histórica, ¿no? la haces tú. En Mm, general, el espectador, es decir, perdón, el sí, lector que lee la novela no la hace y lo cree. Y da por supuesto que ya, el escritor claro. se ha documentado y que aquello que escribe va a misa. Es decir, es real. Y claro, y eso no es Pero eso muchas es veces real. problema del Sí. lector. Sí, sí, que es un problema del lector, ya lo sé. No, claro que sí. Sí, y sobre Totalmente Bueno, y de todo, del acuerdo, si es escritor pero una también, novela histórica, es ¿eh? historia. Pero si es una novela novelada históricamente, pues es que es pone difícil, el entre las cosas. escritor hace Porque, lo que le da la gana. claro, Es tú tienes que pensar preciosa que de si que yo quiero esté demostrar que mañana es enraizada. miércoles, Sí. voy a llevar toda la narración correspondientemente y toda la historia para que mañana sea miércoles. Ujú. Y ya está. Y voy a demostrar, pues no sé, que los romanos eran unos tíos magníficos, que llevaban minifalda y que tenían unas piernas muy bonitas, yo qué sé. Que lo demuestro de esa forma y llegamos a esa conclusión y nos hemos olvidado pues de otra serie de cosas. No las he puesto, no las voy a poner y entonces la realidad que queda en la novela es una realidad que ha sido maquillada, lógicamente, para poder llegar a una determinada conclusión. Entonces De no nos todas podemos nunca maneras, yo olvidar tengo una opinión, yo tengo una opinión personal sobre eso, y es, no puede escribir una novela histórica una persona que no sea historiador. Ya está, y ojo, punto. un Porque de la historiador, otra es una un novela. historiador generalmente no te va a hacer una novela. Te Bueno, podrá contar los hechos de así, una manera así te más o diría yo mejor. de Doña Juana de Castilla, Pero así. no te va a hacer una novela seguro, seguro. Un No, historiador que se precie, no. Ahora,
hacerte una narración de hechos, sí, por supuesto que te la va a hacer, una narración de hechos, pero eso nunca es una novela, Ujú. ¿entiendes? Y aún así con la narración volvemos, bueno, pues, uf, no sé. Novelas hay, En fin, digamos que todo eso es muy sui generis y nos tenemos sí que quedar siempre un poco con ese marco de que manejamos novelas. Por lo lo que te he tanto, dicho, que en esa historia hay parte, mucha discusión y que en religión hay mucha discusión, y evidentemente, se mezcla. porque cada uno tenemos un es criterio así, totalmente opuesto. es así, es así, Mm. y sí. Y eso no tenemos duda de que eso funciona de esta forma, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues que cada uno, pues digamos, si yo soy cristiano, digo que los musulmanes son muy malos, y si soy musulmán, digo que los cristianos son muy malos, etcétera. O al revés, y no hablamos de creencias, si lo podemos llevar a partidos políticos o lo podemos llevar a señores que juegan a la pelotita, es decir, al fútbol. ¿Eh? Entonces podemos jugar con eso. Entonces, claro, Tal todo cual. eso es un poco arbitrario en cuanto a la persona que lo está narrando. ¿Eh? Entonces, bueno, pues efectivamente, pero Bueno, volvámonos pues a quedar siempre con ese marco. Es una ficción, es una novela, que tiene aspectos históricos, vale. Muy bien. Y lo que deberíamos de entender es que esos aspectos históricos efectivamente corresponden a la historia, ¿no? Si queremos, y si no, pues es una ficción y punto, o sea, es una novela y ya está. Y ahí queda. No tenemos por qué andar dándole vueltas a las cosas, ¿no? Digo yo. Yo Pero bueno, añadiría otra cosa, y es que novela o no novela, los libros forman parte de nuestro adentro. está claro. Es Ya así. ya llamo marcapasos por algo. Sí, Y mejor imposible. sí. ¿Eh? Mejor imposible. Así lo he llamado y lo sigo llamando. Pues muy bien, Entonces, así, esto se llama chapó. marcapasos porque los libros nos marcan y sí, van definiendo un poco ¿Quiénes somos? lo que somos Por y eso es esas cosas, fundamental ¿no? que donde hay una buena novela, sea narrativa, no sea narrativa, Sí, el personaje tiene que decirte algo internamente, si no, no es buena, porque no va a la englobalización de ser humano, de la persona. Porque aquí, pues eso, todos, como decís vosotros, yo no lo ponía nunca así. Yo digo, no te llegan adentro, son planos, como decís vosotros. Pues efectivamente. son planos, no te llegan, no te Claro. llegan, no tienen una personalidad hecha. Son escenas, 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 escenas. ujú. Y a veces ni siquiera las escenas están bien enlazadas. Pero bueno, eso es una novela que también es de las primeras que hace ella y Sí, que eso se es una nota. novela Eso se del nota. 2004 y se nota, se nota, Ujú. Sí, sí, se nota. se nota. El oficio Ay, hay que, por decirlo de alguna manera, que trabajarlo y vivirlo día a día y poco a poco, trabajarla. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. bueno, pues efectivamente. Muy bien. ¿Está bien haberla leído? Sí. Me lo preguntáis y gracias Marucha por haberlo elegido, pero bueno, hemos leído cosas mejores, eso, Sí, en eso estoy de totalmente, acuerdo. de acuerdo. Y seguiremos leyendo Cosas mejores. cosas Amén. mejores, claro que sí. Estupendo. Pues, oye, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer siempre Igualmente, chicos, el que esto chicas, funcione y que andemos. Y muy repito, nos bien. quedan dos libros, el de Vigán y otro más. Y Genial. después vamos a descansar. Poner el ombligo al sol, que está muy bien puesto al sol de vez en cuando. Bueno, Y pero nada más. leyendo, leyendo al sol, que es Leyendo, estupendo. leyendo, 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 leyendo. Leyendo, nunca mejor Adiós, dicho, hasta el leyendo. próximo día. Bueno, Venga, pues igualmente, chicos, hasta luego. Hasta nos luego. Que vemos el vaya próximo día. bien. Un abrazo Adiós. muy fuerte y un beso. Tina, Un me alegro beso. mucho de que estés aquí. Venga, un Vale. besazo. Y también las demás, todos los demás también. Venga, paramos Vale. esto y ya está.